Marcelo, dígame. Está la clase. Creo que no. ¿Por qué no le ayudan a online? ¿Están estudiando para ahora? ¿Tienen ahora hoy día? Yo tengo mañana. ¿Cómo mañana? ¿No puede tenerlo mañana? Ética. Ah. Ya. Vamos a comenzar. Sistema respiratorio. Oye, ¿se dieron cuenta que la clase de Sistemas 2 no la pasamos, verdad? Sí. Ya, esa es la online la que les debo de la semana pasada. Ya. Pero para seguir como en orden, vamos a continuar con esta. Como no tiene nada que ver, da lo mismo. Sino que para mantenernos ordenados. Sistema respiratorio, ya lo vieron en anatomía, ¿verdad? Sí, por lo tanto vamos a ir súper rapidito y nos vamos a enfocar a lo que nos corresponde. Ya, ¿cuál sistema respiratorio en general? ¿Para qué sirve? Para respirar, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y oye, suena tonto, pero... Este sistema respiratorio, por lo tanto, que nos sirve para respirar, no todo es para respirar. Hay una porción de este sistema respiratorio que nos va a permitir la conducción del aire, del oxígeno que se encuentra afuera, hacia el interior de los pulmones para que ahí se produzca la respiración. ¿Ustedes llamaron al sistema respiratorio como en dos zonas, la parte conductora y la parte respiratoria? Sí, ¿verdad? Por lo tanto, la parte conductora va a abarcar todos los órganos o estructuras que comienzan desde la cavidad, para nosotros, no en todos los libros sale así, pero para nosotros va a ser así, desde la cavidad nasal hasta los bronquios. Y la porción respiratoria va a comenzar desde los bronquiolos hasta los alveolos. ¿Ya? Por lo tanto, dentro del sistema respiratorio, como ya sabemos que se compone de dos zonas, las funciones van a ir cambiando. Por lo tanto, dentro de estas funciones tenemos que la conducción del aire va a ser una de estas funciones encargada por la porción conductora. Vamos a tener una función de filtración del aire. Eso es debido a que a dos tipos a dos elementos. Primero, los cilios, ¿verdad? Los cilios, dijimos que al menos en la tráquea ustedes recordarán que estos permiten el movimiento o se mueven y permiten la retención de partículas externas o exógenas. Además, se mueven para poder distribuir de manera homogénea el moco en el lumen de la tráquea o del epitelio respiratorio. En este caso, la filtración, por lo tanto, va a ser producida o gracias a los cilios y además gracias a los neumocitos que vamos a encontrar en los alveolos. ¿Qué es lo que está filtrando el aire entonces? Las partículas externas, microorganismos que se encuentran en el aire, todo lo que no sea pertinente para el intercambio gaseoso. Y por último, la respiración, que esta respiración se va a ejecutar o va a ser realizada en la porción respiratoria, o sea, en los alveolos, produciendo el intercambio gaseoso entre la sangre y el espacio alveolar. Eso, tiki-taka, ¿verdad? Se sabe, se maneja, lo sabían de anato. Pero lo importante es, o lo que a mí me interesa acá en histología, es las estructuras, tanto microscópicas como otros elementos que se van a encontrar a lo largo del sistema respiratorio. En este esquema de acá es muy muy bueno. Si ustedes se fijan, la porción celeste va a ser la porción conductora, y la porción de abajito, que es morado rosadita, va a ser la porción respiratoria. Y si se dan cuenta, acá a la mano derecha hay distintas barras. ¡Ay, me falta una! Tiene que ser esa. ¿Cuál será? Creo que la fibra elástica. ¿Sí? Ya. Bueno, las barritas de acá nos van a mostrar cómo se expresan ciertos elementos o se encuentran ciertos elementos a lo largo de las distintas vías.
Y lo más bacano, lo que a mí más me gusta, es la porción del epitelio. Se dan cuenta cómo hay una transición de un epitelio que es muy, muy cilíndrico hacia un epitelio que ya termina siendo plano en la porción respiratoria. Todo eso tiene un sentido, todo eso tiene una lógica. La porción conductora, por lo tanto, va a tener cierto tipo de epitelio y a medida que este cambie y cambie su función, también va a cambiar el tipo de epitelio o la morfología de este epitelio. También nos vamos a dar cuenta que, por ejemplo, cartílago y alino o células caliciformes se van a ir perdiendo a medida que la vía respiratoria se hace más profunda. Y se entiende porque si bien nosotros recordamos que el epitelio respiratorio de la tráquea era un epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, en los alvéolos ya carecen o no hay presencia de estas células caliciformes. ¿Bien? ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Bien? ¿Se entiende? Se entiende que lo importante sí es que vayamos dándonos cuenta que la porción conductora y la porción respiratoria tienen funciones distintas. Y esas funciones distintas también están asociadas a estructuras y morfologías distintas. Probablemente va a salir una alternativa en la prueba que hable sobre la transición del epitelio respiratorio. ¿Cómo es la transición del epitelio desde la parte conductora hasta la porción respiratoria? Deben manejarlo, ¿ya? Entender que en la parte de los bronquiolos ya no va a haber cilios, ya no van a haber estructuras cartilaginosas, sino que el epitelio va a comenzar a aplanarse y va a perder otro tipo de estructuras. Y obviamente ganar otras. Por lo tanto, eso es importante de esta diapo. Otra cosa que es importante es que a medida que vayamos viendo las distintas estructuras, estas van a ir variando en el tipo de epitelio. Por ejemplo, la faringe con la laringe, si bien son estructuras similares, que se encuentran muy cercanas, el tipo de epitelio en estas va a variar. Y ese mismo tipo de epitelio también va a variar con la cavidad nasal. Considerando eso, el epitelio de la cavidad nasal va a ser un epitelio respiratorio, pero va a tener una porción olfatoria. El epitelio nasal entonces va a tener una porción olfatoria. Y esa porción olfatoria va a tener características distintas a las que tiene el epitelio respiratorio. En la esquina superior derecha ustedes están viendo un esquema. Estos son los esquemas que nosotros siempre utilizamos en la prueba para rotular, ¿verdad? Este no va a entrar. No se lo aprendan. Pero sí entiendan. ¿Qué es lo que está ocurriendo acá? Esta es la representación del epitelio olfatorio, no respiratorio. La diferencia del epitelio olfatorio con el respiratorio son estas células neuronales que van a servir como sensorial para poder captar así los distintos olores. ¿Ya? Por lo tanto, el epitelio olfatorio va a ser muy similar en cuanto al epitelio respiratorio, pero el epitelio olfatorio va a tener accesorios, neuronas bipolares o interneuronas que se van a encontrar en el epitelio. Por lo tanto, ya estamos comenzando a ver cómo ingresa, ¿cierto?, el aire y el oxígeno hacia las vías respiratorias. El primer paso entonces va a ser la cavidad nasal. En la cavidad nasal, el aire o el oxígeno va a generar ciertos efectos, tanto a nivel cerebral como a nivel respiratorio. O sea, que ese aire o oxígeno que nosotros estamos inhalando por la cavidad nasal va a generar sensaciones o estímulos en el epitelio olfatorio y va a ser conducido y filtrado gracias al epitelio respiratorio. Y una vez que pasa por el epitelio respiratorio, vamos a encontrar en la cavidad de la faringe. Y en la faringe tenemos un epitelio que es distinto al epitelio respiratorio. En la faringe vamos a encontrar un epitelio similar al que se encuentra en la cavidad oral. ¿Se acuerdan cuál es el epitelio que se encuentra en la cavidad oral? Tiene que ser un epitelio que se pueda regenerar rápido, que sea, sirva para la protección de la fricción, plano, ¿verdad? Y estratificado.
Por lo tanto, en la faringe vamos a encontrar un epitelio plano estratificado, no queratinizado. Y después, el aire que pasa a través de esta faringe va a generar un efecto o algo, un estímulo en las cuerdas vocales, y después va a pasar este aire por el epitelio respiratorio de la laringe. Y la laringe ya tiene otro epitelio completamente distinto. Ya no es un epitelio de protección al roce de la fricción, sino es un epitelio respiratorio, que va a tener otras funciones. Incluso ese efecto protector va a variar. No va a ser para la fricción, va a ser para la retención de partículas externas. Ya en la laringe comienzan a aparecer estas estructuras que son glándulas seromucosas, glándulas exocrinas seromucosas, que a través de conductos excretores van a secretar su contenido al lumen de la laringe y la tráquea. Esta estructura ya la hemos visto muchas veces, ¿verdad? La vimos primero en tejido epitelial, después la vimos en tejido conectivo, en varios tipos de tejido conectivo, y ahora la estamos viendo en su estructura completa, como parte de un sistema. Y la tráquea, como parte de un sistema, no es solamente una estructura que tiene un epitelio pseudoestratificado ciliado con células caliciformes, sino que también tiene estructuras cartilaginosas en anillo en C, en forma de C. Todos pueden ver el anillo en forma de C que se encuentra ahí en la imagen. ¿Qué afinidad tintorial tiene ese anillo en forma de C de la tráquea? Basófila, ¿verdad? ¿Y por qué tiene esa afinidad tintorial? Por el cartílago, pero el cartílago tiene algo en su interior que le otorga esa propiedad. ¿Cómo se llama eso que se encuentra dentro de ese cartílago que le da la afinidad tintorial basófila? Se llama colágeno tipo 2. El colágeno tipo 2 es el que le entrega la propiedad basófila a esta tráquea. Y esta tráquea no es un círculo completo, ¿se dan cuenta que es una C? O sea que tiene un espacio abierto. Eso es justamente para la única función que tiene ese anillo cartilaginoso es evitar el colapso. Y si el colapso de la tráquea. Pero si ese anillo fuese completo, tampoco podría comprimirse para poder generar esta elasticidad que es propia del proceso de la respiración. Por lo tanto, esta estructura es en C, para que si bien va a permitir que se mueva, no así colapsar. La tráquea, como tiene varios tipos de tejido y distintas estructuras desde el lumen hacia el exterior, va a presentar capas. Y estas capas, al igual que en muchos otros órganos, van a tener nombres. En su mayoría, la capa donde se presenta el epitelio de revestimiento, siempre o casi siempre se va a llamar mucosa. Y esta capa mucosa va a presentar o va a poseer el epitelio de revestimiento, la lámina basal y un pequeño ribete de tejido conectivo laxo. Debajo de esta capa mucosa vamos a encontrar la submucosa. Y en general siempre la submucosa es una capa que va a entregarle propiedades al tejido. En este caso, la submucosa va a presentar abundantes glándulas seromucosas, glándulas exocrinas seromucosas que, gracias a conductos excretores como ese que está ahí, miren qué bonito. Esas son las glándulas y el conducto sale para allá. Y ahí sale todo el contenido producido por esos acinos seromucosos. Si son acinos seromucosos, ¿qué estructura habrá exclusiva en esas glándulas? ¿Qué estructuras exclusivas tendrán las glándulas que se encuentran en la submucosa de la tráquea? Al ser una glándula seromucosa, cero de serosa, mucosa, va a ser mixta. Por lo tanto, eso mixto, yo me estoy refiriendo a la demiluna. Las glándulas que se encuentran en la submucosa de la tráquea van a presentar demilunas debido a su componente seromucoso.
Y por último, la adventicia tiene un tejido conectivo distinto al que se encuentra en la submucosa. ¿Qué tipo de tejido conectivo presenta la adventicia en comparación con la submucosa? Así visualmente, con la imagen, ¿ustedes pueden definir cuál es la diferencia o cómo se llamaría? Porque este tejido conectivo de la submucosa es muy rojito, a diferencia del de la adventicia, que no es tan rojito. ¿Por qué será? ¿Qué le da esa coloración rojita o rosada al tejido conectivo? El colágeno, ¿verdad? Tipo 3. Y el colágeno tipo 3 va a ser parte de las fibras del tejido conectivo. Por lo tanto, lo que ocurre acá, o la diferencia de ambos tejidos conectivos, es que lo que se encuentra en la submucosa es un tejido conectivo denso. Denso porque tiene muchas fibras, y esas fibras son las que le van a dar el color rojito a lo que se encuentra ahí. Denso, pero irregular. Denso, irregular. Por otra parte, la adventicia va a tener tejido conectivo laxo. En la adventicia además se van a encontrar nervios, vasos sanguíneos que van a permitir la irrigación y nutrición de todos los elementos del tejido de la tráquea. Luego de la tráquea comienzan los bronquios y bronquiolos. Y como si nos fijamos acá en el esquema, nos damos cuenta que los bronquios ya vienen siendo la última parte de la porción conductora. Y en estos bronquios, si bien aún hay cartílago hialino, comienza a haber mucho menos, o la expresión ya es mucho menor. Lo mismo con las glándulas y las células caliciformes. Pero lo que comienza a cambiar acá es el tipo de epitelio, ¿ya? Y nos vamos a ir dando cuenta de eso cuando veamos las imágenes. Por ejemplo, en esta imagen de acá podemos ver un bronquio y un bronquiolo. ¿Cuál creen ustedes que vendría siendo el bronquio y cuál vendría siendo el bronquiolo? El de arriba, ¿qué es? ¿Bronquio o bronquiolo? Bronquio, ¿verdad? Porque podemos ver la presencia de un poquito de cartílago hialino que se encuentra ahí. Y el cartílago hialino aún es parte de los bronquios. Cartílago hialino, bronquios. Pero fíjense acá, bronquiolo terminal ya no hay. O sea, si vemos en la imagen, esta estructura que se encuentra acá colapsada ya carece o no tiene la porción de cartílago. ¿Qué me está mostrando acá? Y esta imagen ya la encuentro súper buena. ¿Por qué? Porque donde hay cartílago, el lumen es liso o plano. No las células, sino que la superficie. Lisa o plana. En cambio, en esta otra estructura, donde no hay tejido cartilaginoso, está completamente colapsada, estrellada. Es como un tubito que fue así, ¿verdad? Y quedó completamente cerrado. Por eso tiene esa forma estrellada. Y además que esto, muy buena esta imagen, porque nos muestra eso, nos muestra esto, y además este es un bronquiolo terminal. Por lo tanto, lo que viene acá es el término del bronquiolo y dando paso a los alveolos. ¿Ya? Entonces, imagínense que viene el bronquio, viene el aire, se le va el cartílago, pasa por el bronquiolo y este último aire comienza a ingresar a estas zonas de acá que son los alveolos para producir el intercambio gaseoso o la respiración. El aire por la cavidad nasal. ¿Uno hace así? ¿Por dónde ingresa? Por el bronquiolo. Esa puertecita que hay. ¿Bronquiolo terminal? Hay una estructura, mira, que se llama el tabique alveolar. Ese tabique alveolar va a dar paso a los alveolos. ¿Esa es la que tú te referías? En esta zona de acá, por lo tanto, donde ingresa el aire y termina el aire directamente en los alveolos, en la porción que es como una esponjita, ahí es donde se produce el intercambio gaseoso, en los alveolos, ¿ya? Y la estructura de los alveolos es la siguiente. Los alveolos, ustedes recordarán que tiene un epitelio plano simple. Ese epitelio plano simple es
casi el 100% del epitelio. Pero en este epitelio van a haber ciertas células que van a ser cúbicas. Por lo tanto, en el epitelio alveolar vamos a encontrar dos tipos de células. Neumocitos de tipo 1, que van a ser planas y son las más abundantes de los alveolos. Y los neumocitos tipo 2, que son cúbicas, que se van a encontrar intercaladas en este epitelio y son muy poquitas en comparación con los neumocitos tipo 1. Al ser dos células distintas, van a tener dos funciones distintas. Una se va a encargar del intercambio gaseoso, o sea, poder generar el filtrado que viene de la sangre cochina, ¿verdad?, con CO2, y hacer el intercambio con el oxígeno que se va a encontrar en el aire presente en estos sacos alveolares. Ese va a ser el neumocito tipo 1. Por otra parte, el neumocito tipo 2 va a ser una célula que se encarga de la secreción o la producción del líquido surfactante. Este líquido surfactante va a permitir o va a formar el líquido, va a funcionar como un líquido pleural para evitar que el pulmón colapse. Y por último, entendiendo ya cómo es este tabique alveolar, o el alveolo en sí, vamos a ver cómo las distintas células que conforman este alveolo van a generar el intercambio gaseoso. Todo eso gracias a la barrera hematogaseosa, que no es como la barrera hematoencefálica, es la barrera hematogaseosa. Y está representada en el esquema de acá abajo. Este esquema tampoco lo vamos a preguntar, ¿ya? Porque no es histológico. Ah, pero déjeme terminar la clase, no me pregunto. Mira, la fecha creo que es el 18, pero quiero ver si me la pueden dejar para el 19. Eso. ¿Ya? La barrera hematogaseosa va a estar compuesta de los dos tipos celulares del epitelio respiratorio, o sea, el neumocito tipo 1 y el neumocito tipo 2 va a estar adyacente a un capilar o un pequeño vaso sanguíneo que va a tener sangre, que va a venir con sangre con CO2. Y esa sangre con CO2 en presencia de los alveolos tipo 1 o de los neumocitos tipo 1 va a generar el intercambio, por lo tanto le va a pasar el CO2 hacia el saco alveolar y el O2 va a ingresar al grupo hemo del eritrocito. Y así se va a producir la respiración. Pero si nos damos cuenta, en esta barrera hematogaseosa hay otras células. Y tiene todo el sentido, porque si bien los cilios nos van a permitir la retención de ciertas partículas o estructuras, no va a ser completo. Por lo tanto, si nosotros inhalamos por casualidad, ¿cómo se llaman? Esporas de hongos ambientales o, qué sé yo, bacterias o partículas como cuando fuman, ¿verdad? Todo eso va a ser captado o retenido no por el cilio, sino por la presencia de macrófagos. Y los macrófagos, ¿se acuerdan cómo se llamaban cuando estaban en la vía sanguínea? ¿Cómo se llamaba el macrófago cuando se encontraba en la sangre? Se llamaba monocito. Y el monocito, cuando sale de la vía capilar o de la vía sanguínea e ingresa en la zona del tejido, se va a llamar macrófago. El macrófago va a presentar un núcleo arriñonado, con forma de riñón o de haba. ¿Ya? Y van a ser todas estas células muy eosinófilas que se encuentran por afuera del alveolo. Esta es una zona del tabique alveolar
Y estas células que se encuentran por afuera son los macrófagos. Y de hecho tienen el núcleo arriñonado. En esta imagen las vemos muy eosinófilas. Pero en el caso de la gente que es fumadora y inhala combustión, estas células no van a ser eosinófilas, van a ser negritas o marrones por todo el material, ¿cómo se dice cuando? Como combustionado, no sé cómo se dice, pero lo negrito, eso es captado por los macrófagos. Por lo tanto, antes de ver lo importante que es las imágenes, en la parte de la materia, lo que ustedes deben manejar sí o sí es los puntos que se señalan acá. Sabemos entonces que hay funciones específicas del sistema respiratorio y que esas funciones van a variar según la zona donde se encuentra ubicada cada estructura. Por eso va a haber una porción conductora y una porción respiratoria. Lo otro que debemos saber es las diferencias tanto en el tejido conectivo como en el tipo de tejido epitelial que van a ocurrir a medida que avanza o se hace más profunda esta vía respiratoria. Elementos importantes como el tipo de celular y el epitelio que lo reviste junto con la función que cumple ese epitelio. Sí, yo creo que eso es como lo más importante respecto a la parte del sistema respiratorio, y si se dan cuenta es un sistema completo, pero como ya vimos bien todos los epitelios y vimos bien también los tipos de tejido con sustancia fundamental, esto se hace mucho más fácil, porque son solamente estructuras ya conocidas y les vamos a otorgar un nombre específico a distintos órganos. ¿Ya? Vamos a dar 5 o 10 minutos de break antes de comenzar a revisar todas las imágenes y los rótulos de cada una de ellas. ¿Ya? ¿Hay preguntas hasta ahora de esto? ¿No? ¿Simple? Hay dos, olfatoria y respiratoria. En la cavidad nasal. ¿Cuál? Con moco. En el esmoide. Mira, ese es el esmoide, el azul. Y el de abajo es el respiratorio y el de arriba es el olfatorio. Tú, cuando se te tapa la nariz, es el respiratorio. Pero si se tapa ese, no pasa nada para el olfatorio. Por eso cuando uno está con lleno de moco y está comiendo algo, no siente el olor. Porque está tapado el hemisferio olfatorio, que es el que tiene las neuronas sensoriales. ¿Sí? De la charla. ¿Y qué va a hacer si se va a pegar? ¿Y ronca? No. Sí, cuando estudian, luego va a tener un compañero que roncaba, y era horrible porque, claro, yo estudiamos toda la noche y después no íbamos a dormir. Y él descansaba, uno no podía descansar. ¿Pero por la boca? Pero ahí pasa, pero ahí también no es suficiente, pero igual funciona, porque la cavidad oral igual da paso a la laringe. Porque no es la propia, no es la propia. Dante, ¿qué tal? ¿Tiquitaca? ¿Facilito, sí o no? ¿Por aquí? Señorita Padena. ¿Sí? ¿Cómo? Insulta. La traje. ¡Profe! ¿Papá está aquí? Sí, sí. ¿Ahora? No, como cuando terminemos la clase. Pero si se quiere ir, váyase. No hay problema. No hay problema. ¿Qué le iba a mostrar? Quiñones.
Tengo Valentina Valenzuela, María Redonda, Valeria Jesús. Pero después. Pero los traje, ¿ya? El suyo no. Por los compañeros que están revisando no lo podemos subir. Los culpables. De que no suban la nota todavía. De los controles. ¿Cuál control? El control. ¿El control? Hoy día estoy subiendo los traje todos para subirlos ahora al Excel y subirlos directo al... Pero ustedes no tienen, falta todavía gente que suba los informes, y sin el informe no puedo poner la nota final del parcial. Y como todavía falta gente que no los envían, no se pueden revisar todos. Hay muchos que ya lo tienen. De hecho, los informes, la nota más baja es un 5.5. Sí, podría, pero que eso me va a hacer subir la después de nuevo toda una por una. Mejor son muchos. Son por eso. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Y dónde? ¿Me lo mandó a quitar? Porque si lo mandó a correr, no puedo porque si lo otro lo subió a la otra parte, también van a estar ahí. ¿Ahí? ¿Y ahora no lo puedo hacer? Ya yo lo voy a... ¿Cómo? Y lo puede arreglar, para que tengan cielos. Debería tener un puntito menos. Si yo pedí que fuesen en grupo y no me hizo caso, debería tener un punto menos. Ya, vamos a ver las imágenes. Oye, entonces, ¿qué recordamos del epitelio olfatorio de la cavidad nasal? Que eran dos tipos, ¿verdad? Uno, que era el epitelio olfatorio, que iba a presentar neuronas como accesorio y que iban a generar toda la sensación que se iban a conectar junto con el bulbo olfatorio del cerebro. Por lo tanto, el epitelio olfatorio se va a encontrar acá arribita, ¿ya? De la cavidad nasal. Pero la cavidad nasal también tiene un epitelio respiratorio, el clásico que vamos a encontrar en la tráquea o en la laringe. Estas imágenes tienen algo que no sé si ustedes se han dado cuenta que es distinto. ¿Qué será distinto en esa imagen? Más que eso es la tinción. Se dan cuenta que la tinción del hueso es azul. Y esto es el hueso, el etmoides. Eso es azul. Y nada que ver con lo que nosotros hemos visto con el tejido, ¿verdad? Porque el hueso tiene colágeno tipo 1. El colágeno tipo 1 se tiene con eosina. Lo que está pasando ahí es que la tinción es distinta. Se llama ASAN o Mason. ASAN, no Tarzan. ¿Ya? Entonces, eso genera que el hueso se vea azul y no rosado o rojito. En esta estructura de allá abajito, en el epitelio, nos vamos a dar cuenta, por lo tanto, que las células caliciformes tienen otra coloración. ¿Ven las células caliciformes en esta estructura de acá? No, ¿verdad? Es súper difícil. Pero si se dan cuenta, hay núcleos que son basófilos, moraditos, y hay otras cosas que parecen núcleos, pero que son magenta, magentoso. Eso de color magenta o magentoso son las células caliciformes, porque tiñen las mucosustancias de ese color. Esta tinción, ASAN o Mason, genera que el hueso se tiña de color azul y las células caliciformes de un color magenta. Si ustedes se fijan acá abajito, hay varias, en la parte de la submucosa del epitelio olfatorio, hay unos grupos de células que se ven bien blanquitas o azules.
Estos grupos de células son tejido nervioso. Y ese tejido nervioso es el que se encarga de conectar el epitelio olfatorio con otras estructuras como nervios que van a llegar al cerebro. La gente que consume drogas a través de la vía nasal utiliza este tipo o el epitelio que genera el efecto rápido instantáneo es gracias a este tipo de epitelio, ¿ya? A diferencia de otro tipo de fármacos o drogas que son digeridas por otra vía. La presencia de neuronas, entonces, en el bulbo, en el epitelio olfatorio, va a generar esa sensación o esa conexión inmediata con el cerebro. Si bien ya vimos que la tráquea y la laringe presentaban estructuras distintas, en realidad lo que a mí me interesan, como son solamente parte de la vía conductora, lo único que me interesa es que ustedes reconozcan que la faringe tiene un tipo de epitelio y la laringe tiene otro tipo de epitelio, que hace la transición. Para llegar, obviamente, a la tráquea, que la tráquea es el órgano del sistema respiratorio más que el pulmón, del que voy a hacer muchas preguntas. Porque de la tráquea es el que presenta casi todos los tipos de tejido que hemos visto. Tanto muscular, conectivo, epitelial y conectivo especializado. La imagen que estamos viendo acá es un corte histológico de tráquea. En la zona de arriba podemos ver el epitelio respiratorio. ¿Cuál es el epitelio respiratorio de la tráquea? ¿Se acuerdan cómo es el epitelio respiratorio de la tráquea? Pseudoestratificado, ¿verdad? Pero tiene otras cositas. Tiene células caliciformes y además tiene otras cositas más. Ciliado. Esa especialización es la que genera en la tráquea o la que permite que la tráquea actúe como un filtro para partículas externas o exógenas que podrían ingresar a las vías respiratorias. Por eso sigue siendo parte de la porción conductora. La mucosa, entonces, de esta tráquea va a presentar el epitelio, que ya lo nombramos, una gruesa capa de lámina basal, que se ve aquí magenta. Se ve magenta esa lámina basal, ¿se acuerdan cómo es el colágeno presente en una lámina basal? ¿Cuál era el colágeno de la lámina basal? El 4. El colágeno tipo 4 es único y exclusivo de la lámina basal y por eso se tiñe con la tensión ASAN, se tiñe de color magenta. Por debajo de esto vamos a encontrar la submucosa. Y la submucosa en la tráquea va a ser un tejido conectivo denso irregular. Tejido conectivo denso irregular. Que en su interior se van a encontrar acinos de glándulas mucosas. Lo va a presentar la tráquea, el cartílago de la tráquea, no la lámina basal del epitelio. Ese es tipo 4. En la parte cartilaginosa de la tráquea va a haber tipo 2. ¿Ya? La presencia de estas glándulas mucosas va a ayudar a las células caliciformes a que haya más moco en la superficie. Por lo tanto, no se extrañen si en una imagen como esta se logra ver una invaginación glandular, porque eso quiere decir que estas glándulas, a través de un conducto excretor, van a estar eliminando el contenido hacia el lumen. Tejido muscular, como siempre, hay tejido muscular por debajo de la submucosa. Y por último, bueno, aquí no se ve, pero hay una adventicia. A ver, ¿se ve la siguiente? Buenísimo. Y por último, tenemos la adventicia. ¿Qué tipo de tejido conectivo era la adventicia? Laxo. ¿Y qué encontrábamos en esa adventicia? Vasos sanguíneos y nervios que permiten la irrigación y inervación de los tejidos de la tráquea. Aquí miren esta imagen, es un aumento mayor y vemos la presencia de esto, LN.
¿Se acuerdan cuando vimos tejido linfoide que habían unas estructuras que no eran órganos linfoides, pero que se asociaban a la mucosa, como por ejemplo los GAL, que eran folículos linfoides o nódulos linfáticos que se encontraban en la mucosa? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, este tejido linfoide que se encuentra en la tráquea se va a llamar BALT. BALT. De tejido linfoide asociado a bronquioalveolar. ¿Cómo se hace? ¿Ya? Tejido linfático linfoide asociado al sistema respiratorio, bronquioalveolar. Y esos nódulos linfáticos van a ser acúmulos de linfocitos que van a estar atentos a cualquier agente externo o patógeno que se encuentre presente en el epitelio. Vamos a encontrar también un tejido cartilaginoso. ¿Qué fibras podemos encontrar en el tejido cartilaginoso de la tráquea? Fibras colágeno. ¿Cuáles fibras colágenas? Tipo 2. Principalmente tipo 2. ¿Qué le va a otorgar ese colágeno tipo 2 al tejido cartilaginoso de la tráquea? La afinidad tintorial basófila. ¿Ya? El colágeno tipo 2 le va a otorgar la afinidad tintorial basófila al tejido cartilaginoso de la tráquea. Pero también vamos a encontrar colágeno tipo 3. Porque el pericondrio tiene una capa de tejido fibroso, por lo tanto, en ese tejido fibroso va a haber colágeno tipo 3. Preguntas como esas es lo que vamos a ir haciendo también en la prueba. Si se dan cuenta, es pura materia conocida, pero que la estamos ya preguntando de otra forma, enfocada principalmente en el sistema. Este sistema respiratorio. Tenemos otras estructuras, como los bronquios y los bronquiolos, ¿verdad?, que presentaban tejidos distintos a medida que se iban haciendo cada vez más profundos. En los bronquios encontrábamos o podíamos encontrar la presencia de tejido cartilaginoso, pero ya este se iba perdiendo en los bronquiolos. Y cuando se perdía en los bronquiolos, generaba que estos bronquiolos se pudiesen colapsar al momento de estar respirando. En este caso, este bronquiolo, a diferencia del que habíamos visto antes, no está colapsado, ¿ya? Y eso ocurre porque uno no siempre está respirando, ¿verdad? Por lo tanto, no siempre está inflado o no la vía respiratoria. En este caso, estaba inflado. Y cuando fue fijado, quedó fijado de esa forma. ¿Qué epitelio vendría o tendría entonces el bronquiolo, a diferencia del bronquio y del alveolo? Ya no es pseudoestratificado o ciliado. Ya en los bronquios viene siendo un epitelio cilíndrico simple, ciliado, con escasas células caliciformes. Escasas, casi nada. Profe, en la prueba nos va a preguntar por el epitelio. Sí. Pero, por ejemplo, en la imagen no se le cambia. ¿Ya? Entonces, el libro no puede explicar. No así como de imagen, pero si yo te pudiese preguntar en la prueba, porque en la prueba no van a haber imágenes, eso va a ser en la parcial. Pero en la prueba yo te voy a decir qué epitelio hay en esta estructura. Y eso se debiese saber. Pero identificarlo, eso va a ser en la parcial. Y por último, miren, ahí está ese paso que ustedes me preguntaban del talito alveolar. Ahí, del bronquiolo hacia los conductos ya alveolares. Y por último, los alveolos van a generar estas estructuras como celdas
que, ojo, no confundir jamás, nunca, 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 nunca con tejido adiposo. Parece tejido adiposo, pero nunca deben confundirlo. ¿Cómo lo vamos a diferenciar? Viendo el tamaño de los núcleos. Si veo que los núcleos son muy, muy pequeñitos en otras estructuras, no va a ser tejido adiposo. Va a ser cualquier otra cosa menos eso. Si los núcleos se ven grandes y ven ustedes estructuras como esta, eso sí podría ser tejido adiposo. Y por último, antes de ver las últimas imágenes, este es un pequeño resumen, está en Google, de hecho tiene como, es una página, ustedes le hacen clic a esto y les va a salir un menú explicativo de esa zona, de la tráquea por ejemplo, mostrando el tipo de epitelio, funciones, así con todo. El link. No está el link. Pero si tú pones sistema respiratorio te va a salir algo como eso. Y si encuentra una imagen parecida, le hace un clic y se va a abrir. ¿Ya? Eso sería casi todo. Voy a pasar la lista ahora. ¿Ya? Y después vamos a ver imágenes, los que quieran seguir viendo más imágenes.